Hermanos, que el Señor les bendiga. En esta tarde les voy a estar hablando de un tema un poquito controversial y que muchas personas están en contra, y es la predestinación. Voy a ir a la palabra rapidito. En Romanos 8, versículo 28 en adelante, voy a estar leyendo diferentes capítulos del libro de Romanos. Y sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser modelos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y me voy a detener ahí porque quiero darle una definición. Me puse a indagar un poquito en lo que significa la palabra predestinación y encontré que la palabra traducida como predestinado en las escrituras vienen de la palabra griega proorizo, y estoy leyendo de mi computadora porque estaba haciendo, ¿verdad?, una investigación de lo que significa esa palabra para darle, ¿verdad?, a todos ustedes un significado un poquito más claro. Y la predestinación, básicamente el significado de esa palabra significa determinar anticipadamente, o se puede decir que fue algo ordenado, decir con antelación, o sea que fue algo que fue determinado mucho antes de que pasara. Pro, ¿verdad? La palabra griega proorizo, no sé si la estoy diciendo bien, ¿verdad? La palabra proorizo significa determinar o definir anticipadamente. Pro significa antes, orizo significa determinar, ¿verdad? Y vamos a seguir. Según la palabra dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y podemos ver que Dios nos escogió a nosotros para ser salvos desde mucho antes de nosotros venir a este mundo físicamente, desde mucho antes de nacer, desde mucho antes de nosotros conocer a nuestros padres, conocernos a nosotros mismos. Ya Dios nos conoció, y también de antemano, con anterioridad, Él nos predestinó. O sea que Él escogió y decidió que íbamos a ser salvos. Y yo veo esto de una manera un poquito, para hacerlo un poquito más básico. Ninguno de nosotros escogió quién va a ser nuestros padres. Nosotros nacimos y no teníamos ningún tipo, ¿verdad?, de voluntad, y no tuvimos ningún tipo no pudimos escoger si queríamos nacer o si no queríamos nacer. Tampoco pudimos escoger quiénes eran nuestros padres. No tuvimos nada que ver con eso. Y aún así nacimos. Así yo lo veo cuando se habla de la predestinación aquí en la palabra, que nosotros fuimos predestinados a ser hijos de Dios, ¿verdad? Que dice para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que el Señor escogió a un grupo de personas, a un remanente, para que fueran sus hijos desde mucho antes de nosotros llegar a la tierra. Así, ¿verdad? Como nosotros no tuvimos nada que ver con que naciéramos en la familia que nacimos, con tener los padres que tenemos hoy en día, hablando aquí en la tierra, así tampoco nosotros tuvimos nada que ver con ser, ¿verdad?, escogidos por el Señor, porque es que nosotros no teníamos nada bueno que ofrecer. No es como que no nos merecíamos, sino que el Señor, en su misericordia, ¿verdad?, en su soberanía, decidió que nosotros fuéramos sus hijos a través, ¿verdad?, del sacrificio de Cristo. Pero eso es otro tema. Y a los que predestinó, vuelve a repetir, y a los que predestinó, a estos también llamó.
Y podemos ver que cuando una persona es predestinada por el Padre, va a haber en el transcurso de su vida, va a haber un llamado hacia esa persona. A estos también justificó, va a haber una justificación, ¿verdad? Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y cuando dice estos también glorificó, sabemos, ¿verdad?, que seremos glorificados no ahora en el futuro, pero aquí habla como si ya hubiese pasado. Y eso también explica lo que es la soberanía del Señor, porque ya el Señor determinó que así va a pasar y así pasará, porque es Dios, ¿verdad? Y Él no se equivoca y Él escoge todas las cosas. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es el versículo 31. El que no es Simeón ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y vuelve y la palabra te deja saber, ¿verdad?, que fuimos escogidos de Dios. Nosotros no escogimos a Dios. Nosotros no tenemos la capacidad de escoger a Dios. Dios nos escogió a nosotros. Dios es el que justifica, dice la palabra. Es el versículo 33. Versículo 34. ¿Quién es el que condena? Eso te hace una pregunta y te da la respuesta. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, hablando de los escogidos, de los predestinados, de los hijos de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí esto es bien importante porque muchas personas piensan que por problemas de la vida, por malas decisiones tomadas, y no estamos hablando de libertinaje, que algo que sucede en este mundo nos puede separar del amor del Padre. Y es imposible porque Él fue el que nos predestinó. Y aquí va en detalle y dice: tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, versículo 36, por tu causa somos muertos todo el día. Somos considerados como ovejas de matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea que todas las cosas que nosotros hacemos es por medio del Señor, que nos escogió a nosotros, que nos amó primero. Nosotros no teníamos la capacidad de amar al Señor. Porque estoy persuadido de que ni la muerte, estoy seguro, hay una seguridad. ¿Por qué hay una seguridad? Porque fuimos predestinados, porque fuimos escogidos por Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que no hay nada en este mundo ni nadie que nos pueda separar del amor del Padre. Porque Él ni tan siquiera escatimó, Él no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿verdad?, como dice la palabra, por todos nosotros. Vamos al capítulo 9 del libro de Romanos. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne procede Cristo, el cual es Dios sobre
todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Versículo 6 dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos, esto es muy importante, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son hijos de Dios los que son hijos según la carne, sino que son los hijos según la promesa, los que son contados como descendientes. Versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta. Y no solo esto, sino también Rebeca, cuando concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había obrado aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios confirme a la elección permaneciese, no en virtud de obras, sino de aquel que llama. O sea, te está explicando que las personas que dicen yo fui escogido porque yo me porté bien o mi salvación depende de mis obras está completamente errada y está completamente en contra de la palabra, porque aquí te dice que desde antes de tu nacer, desde antes de tu poder hacer el bien o el mal, o sea, tú no habías hecho nada, ya Dios te había escogido. El mayor servirá al menor, como está escrito. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahí podemos ver lo que es la soberanía del Señor. Y ahí podemos ver cómo el Señor escoge desde antes que tú nazcas. Ya tú estás escogido por el Señor. Ya tú fuiste escogido por Dios. Y no hay un porqué, simplemente porque Dios tiene misericordia con quien Él quiera tener, porque Dios escoge a quien Él quiera escoger, porque a Él nadie lo puede cuestionar, porque Él es soberano, porque Él es Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Acaso hay injusticia en Dios? O sea, cuando nosotros nos ponemos a indagar un poquito más allá y a querer cuestionar al Señor y decir por qué el Señor escogió a esta persona y a mí no, por qué esta persona es salva y yo no, estamos diciendo que el Señor es injusto, estamos cuestionando a un ser que nadie lo puede cuestionar porque es el creador de todo el universo, de todo lo que hay, de nosotros. Él nos escogió a unos y a otros no. En ninguna manera, dice. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, no me cuestiones. Yo soy Dios, yo escojo a quien quiera escoger, yo salvo a quien yo quiera salvar. Yo tengo misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Nadie me puede cuestionar, porque nadie conoce las cosas como el Padre. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene compasión. O sea que toda nuestra salvación, esto de la predestinación es bien profundo y por eso muchas personas no lo quieren aceptar y esto no se predica y no se habla y no se estudia. Pero aquí la palabra es clara y me dice a mí que así que no depende ni de mí, ¿verdad? Ni cuán buena yo soy, ni cuántas obras yo haga, sino que depende completamente del Señor y de quien Él quiera tener compasión. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene compasión y al que quiere endurecer, endurece. Wow, qué profundo. Las personas que dicen que ellos tienen autocontrol de sus vidas, que ellos deciden su destino final, que ellos escogen a Dios y que ellos mismos se hacen escogidos. ¿Qué error más grande? Están hablando de cualquier individuo menos de Dios, porque Dios, ¿verdad?, es el que escoge. Y aquí la palabra me dice bien clara que si Él quiere tener misericordia contigo y salvarte, te salva, pero si Él te quiere endurecer, ¿verdad?, para mostrar en ti su poder, lo va a hacer porque Él es Dios. ¿Y quién lo puede cuestionar? ¿Eso lo hace injusto? No, no lo hace injusto. Es como si yo tuviera dinero ahora mismo y yo quiero repartírselo. Hay 100 personas al frente de mí y yo se los quiero repartir a 10 personas. ¿Eso me hace injusta? No. ¿Por qué? Porque el dinero era mío, yo no se lo debía a nadie. Yo voluntariamente se los di a ellos. Yo escogí a quién dárselo.
nadie me puede reclamar nada porque yo no le debía nada a nadie y no tenía por qué hacerlo. Pues así mismo el Señor, Él hace todo como Él quiere porque Él es soberano y porque Él es Dios. Entonces me dirás, ¿por qué pues lanzas reproches? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su designio? En todo caso, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y eso nos tenemos que hacer la pregunta a todos nosotros. Cuando en muchas ocasiones nos ponemos a hablar y a decir, pero ¿por qué Dios bendijo a aquel y a mí no? ¿Por qué mi hijo se murió y el de aquel sigue vivo? ¿Por qué yo perdí una mano, una pierna? ¿Por qué no tengo ojos y aquel está lo más perfectamente caminando como si nada hubiese pasado? O sea, ¿quién eres tú para altercar con Dios? ¿Quién eres tú? ¿Acaso dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O sea, estamos comparados, ¿verdad?, con un vaso de barro y que el alfarero, ¿verdad?, lo va formando como él quiere, porque él sabe lo que quiere, lo que quiere que este vaso, cómo quiere que este vaso se vea y cuál es el propósito de este vaso. Así mismo, ¿verdad?, nosotros tenemos que entender y ser más humildes y comprender que el Señor hace con nosotros como Él quiera, que Él tiene total control de las situaciones porque Él nos creó. Él es nuestro amo, es nuestro Señor, nuestro Dios. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso despreciable? O sea, con la misma masa con la cual un alfarero está dando, ¿verdad?, ese ejemplo para que entendamos un poquito más. Tú puedes hacer un vaso grande como puedes hacer este pequeño, o como puedes hacer este y botarlo y este guardarlo. ¿Por qué? Porque ¿quién le dice a la persona que está haciendo algo cómo hacerlo? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Y todo esto está hablando de la predestinación, ¿verdad? De los que somos hijos de Dios, de los que fuimos llamados y escogidos por el Señor. Y eso es algo precioso, saber que nosotros fuimos escogidos por Él y que nosotros no los escogimos a Él, es que aunque queramos no podemos. Y además eso no está nunca en el pensamiento del hombre. El hombre siempre quiere hacer lo malo. El hombre, en la naturaleza pecaminosa del hombre, el hombre siempre quiere hacer lo que no debe hacer. Sabemos que hasta cuando amamos a Dios, la fe, todo lo lindo, todo lo hermoso proviene de Él, es un don de Él, que se manifiesta en muchos de nosotros, disculpa. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, aunque sea el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y voy a volver a repetir eso. Aunque sea el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Tan solo los escogidos de Dios, tan solo ese grupo de personas que Dios escogió desde antes de la fundación de la tierra, desde antes que naciese, que Dios predestinó para la salvación. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como predijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, habríamos venido a ser como Sodoma y seríamos semejantes a Gomorra. El capítulo 10 de Romanos, versículo 8 y 9, dice, esto es la palabra de fe que predicamos,
que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y ahí te explica más o menos cómo trabaja lo que es la salvación, ¿verdad? De las personas que son predestinadas. Esa persona tiende, ¿verdad?, a creer y dice que confiesa con su boca, al Señor Jesús. Y eso no viene de nosotros. Eso no viene de nosotros. Eso proviene del Señor, ¿verdad?, que nos da ese querer a nosotros. Disculpen. El capítulo 11, versículo 1 en adelante. Digo pues, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció de antemano. ¿O no sabéis que dice que de Elías la escritura, como invocaba a Dios contra Israel, diciendo: Señor, han dado muerte a tus profetas y han derribado a tus altares, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero le dice la respuesta divina: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Me he reservado, yo los escogí, yo los aparté, yo fui el que los predestinó. Eso es otra palabra de decir predestinó. Y también, ¿verdad? Habla de la altivez del hombre, que muchas veces los hombres pensamos, ¿verdad? Los hombres y las mujeres pensamos que somos los únicos escogidos por Dios, que somos los únicos cristianos, que somos los únicos que buscamos a Dios. Y tenemos que entender que si es realidad que lo buscamos, es porque Dios nos escogió y nos separó para eso, y que no somos los únicos. Él tiene un remanente. Pues bien, del mismo modo, también en este tiempo ha quedado un remanente conforme a la elección de la gracia. Y eso es muy importante, porque eso, lo que yo acabo de decir, ¿verdad?, lo dice aquí la palabra, que es en el versículo 5 del capítulo 11 de Romanos. Dice: pues bien, del mismo modo, también en este tiempo ha quedado un remanente conforme a la elección de la gracia, y nosotros no podemos elegirnos a nosotros mismos. La gracia proviene completamente del Señor y es algo que es inmerecido, es algo que tú no puedes hacer nada para ganártelo. Por lo tanto, es Dios el que escoge. Dios siempre tiene el control. El versículo 6 dice: y si por gracia, ya no es en base de obras. O sea que ya tú mismo no te puedes escoger. No importa lo que tú hagas, tú no puedes escogerte. Dios es el que te escoge. Si tú te escogieras, entonces las obras sí te salvarían, ¿verdad? Supuestamente. Pero no hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos, porque todos fuimos malos, todos somos malos, todos nacimos malos, todos pecamos. Por tanto, la gracia es gratuita y no depende de las obras. Si fuera así, imagínense. Y si por gracia ya no es a base de obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Los escogidos han alcanzado. O sea que solamente los escogidos del Señor prosperarán en este camino. Solamente los escogidos de Dios, por gracia divina, no tiene que ver con nosotros, serán, ¿verdad? Podrán ver el rostro del Señor en un futuro. Solamente los escogidos de Dios. Tú no puedes decir yo voy a hacer esto o lo otro. No puedes. Es el Señor el que pone el querer como el hacer en tu corazón. Él es el que te da un corazón nuevo. Él es el que quita ese corazón de piedra, ¿verdad? Es el Señor el que hace todo eso. Y tanto el escogido como el no escogido, todo el Señor tiene el control de todo. Tanto como el que se va a salvar como el que se va a perder.
como está escrito, Dios les dio espíritu de sopor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, conviértase su mesa en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Si han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Este es solamente el primer video de otros videos que voy a estar haciendo sobre lo que es la soberanía del Señor y la predestinación, porque hay muchos otros libros de la Biblia donde se habla de esto, pero antes, ¿verdad?, de culminar el video, quería leerle unos diferentes pasajes bíblicos donde se menciona la predestinación. Mateo 24:22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En Marcos 13:20 dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió. Y me encanta que aquí es un poquito más específico, los escogidos que Él escogió, para que nadie diga, sí, yo soy escogida porque yo misma me escogí o porque yo me porté bien. No, los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Más claro que eso no puede estar. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Primera de Tesalonicenses 1:4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Segunda de Timoteo 2:10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Tito 1:1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, qué lindo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciaseis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Segunda de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es difícil para nosotros como humanos, en esta mente tan pequeñita y tan limitada, aceptar algo tan grande y tan misterioso como lo es la predestinación del Señor, como es la predestinación de los escogidos del Señor. Es muy difícil, pero si dejamos que el Señor nos guíe a la verdad y sacamos de nuestro corazón las ganas de tener la razón, las ganas de buscar excusas para nuestros pensamientos, para esos pensamientos que no son bíblicos, ¿verdad? Que muchas de las cosas que dicen las personas
van en contra completamente de la palabra. Si nosotros sacamos eso, los prejuicios, lo que nos enseñó nuestra abuela, el abuelo, lo que nos enseñaron en la iglesia, lo que nos enseñaron en nuestra denominación, y nos dejamos llevar por lo que dice la palabra, nuestros ojos serán iluminados y podemos entender que el Señor es soberano y podremos tener un poquito más de humildad, porque el entender que el Señor es soberano y que todo lo que pasa en nuestras vidas, el Señor tiene el control sobre todo lo que pasa. Eso nos ayuda a confiar más en Él y ahí somos verdaderamente libres, porque sabemos, ¿verdad?, que todo obra para bien. Es difícil, pero no imposible. Solamente tenemos que tener un corazón dispuesto, un corazón agradecido y sobre todo mucha humildad, dejando al lado la soberbia y dejando a un lado las contiendas y dejando a un lado el sacar de nosotros el querer tener la razón todo el tiempo. Escudriñemos la palabra para que nadie nos engañe, escudriñemos la palabra para entender quién es Dios y por qué nosotros estamos tanto predicando la palabra del Señor, porque estamos caminando con el Señor, porque yo amo a Dios. Todas estas cosas son bonitas de preguntar, pero tenemos que meternos en la palabra para poder llegar a encontrar respuestas. Aún así, todo esto sigue siendo un misterio del Señor, porque la mente de Dios nadie la conoce. No estamos aquí para estar haciéndole miles de preguntas al Señor, sino para obedecer y para aceptar lo que está escrito en la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga en este día.